Bueno, vamos a la formación del mesodermo, que es la segunda capa de este disco trislaminar. Recordar entonces de que el endodermo había quedado pegado con el epiblasto en un extremo cefálico, donde quedaba delimitada la membrana bucofaringea, y en un extremo caudal había formado la membrana cloacal. Recordar que el endodermo entonces se pegaba al epiblasto. Entonces acá tenemos una representación esquemática donde tenemos al endodermo pegado al epiblasto en un extremo cefálico, donde estaría la membrana bucofaringea, y en un extremo caudal donde estaría la membrana cloacal. Bueno, ¿cómo se forma el mesodermo? Vamos a volver a la línea primitiva, la fosita primitiva, ahí la tenemos. El mesodermo se forma porque células que rodean a lo que es la fosita primitiva hacen convergencia hacia ella, se dirigen de afuera hacia adentro hasta lo que es la fosita primitiva. Luego hace una invaginación por esta fosita primitiva, se ubica a nivel de lo que es el epiblasto y el endodermo, más o menos en el medio, y forma una estructura llamada notocorda. Esto que vemos en rojo. Después vamos a ver bien qué es la notocorda. Por ahora solamente entender de que la notocorda se forma por una convergencia de células del epiblasto hacia la fosita primitiva y que luego hizo una invaginación. Esta notocorda crece en dirección hacia lo que es la membrana bucofaringea, o sea, estas células de la notocorda se mueven en dirección hacia la membrana bucofaringea, pero van a terminar chocándose con esta. Y al chocar se van a delimitar uno de los extremos o uno de los límites, delimitar uno de los límites, y sí, van a delimitar uno de los extremos del mesodermo intraembrionario. ¿Y por qué digo intraembrionario? Porque hay un mesodermo extraembrionario que correspondería a esa hoja parietal o somática y a la hoja visceral o esplácnica, que delimitaba también las esferas chicas y la esfera grande. Bueno, y ahí tenemos la notocorda. Entonces, de acá vino y creció hasta la membrana bucofaringea, se choca con esta y forma la notocorda, que es parte del mesodermo. Esa sería la primera historia. Como segunda historia vamos a tener de que otras células que rodean a la línea primitiva, en este caso, hacen convergencia hacia ella. Convergen hacia la línea primitiva y desde allí hacen una invaginación también. Y se ubican de nuevo a la altura de lo que es el epiblasto y el endodermo, o sea, en el medio. Y de allí, entonces lo vamos a tener. Estas células entonces vinieron por invaginación del epiblasto. Se ubican a este nivel. Luego estas células también quieren crecer en dirección cefálica. Y entonces vamos a tener de que crecen y crecen, pero acá se chocan con lo que es la notocorda. No pueden avanzar porque está la notocorda. Entonces lo que hacen estas células es hacer un movimiento que hasta ahora no lo habíamos visto, que es la divergencia. Se dirigen hacia afuera, del centro hacia afuera, formando como si fuesen dos alas. Ahí vemos, se van hacia afuera. Luego, al irse hacia afuera, hacen una elongación. Van desde lo que es del extremo caudal al extremo cefálico en un mismo plano. Hacen una elongación. Ahí lo tenemos. Al hacer la elongación, pasan de largo a la notocorda, pasan de largo a la membrana bucofaringea y luego hacen una convergencia. Y al hacer esta convergencia entonces se delimita otro de los extremos del mesodermo intraembrionario. Quedaría así entonces. Volvemos. Bien. Entonces, células de la línea primitiva hacen convergencia, células que rodean a la línea primitiva hacen convergencia hacia ella, luego hacen una invaginación, se ubican entre el epiblasto y el endodermo. Luego estas células quieren avanzar, se chocan con la notocorda y entonces hacen una divergencia. Al hacer una divergencia, se separan en dos alas, luego hacen una elongación, luego hacen una convergencia y ahí pasan de largo a la membrana bucofaringea y a la notocorda y entonces vienen a este otro extremo. Por lo tanto, nos tendría que quedar así. Acá se ve esto que es el epiblasto. Vamos a ver que acá ya está como ectodermo, pero entendelo, imagínatelo como si fuese epiblasto todavía. Bueno, acá ves cómo el mesodermo quedó por una parte entre lo que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal,
Por otra parte, hizo divergencia, elongación y convergencia, y quedó por el otro lado de la membrana bucofaringea. Y así es como se forma entonces el mesodermo. La formación del ectodermo se da por el movimiento de epibolia. Bueno, el ectodermo se forma por un tapizado del epiblasto. Esto es el epiblasto, donde los círculos son células. Las células quedaron todas desparejas, quedaron hechas una porquería. Entonces, estas células tienen que tapizarse, o sea, tienen que tapizar toda esta capa que quedó un desastre. Eso es la epibolia. La epibolia básicamente es un tapizado que hace el epiblasto para formar la capa del ectodermo. Es el más fácil de todos. Entonces, estas células se empiezan a mover, unas para un lado, otras para el otro, se empiezan a dividir, se retapizan y forman lo que es el ectodermo. Y quedaría así entonces el ectodermo. Es lo más sencillo del mundo. Y con eso terminamos lo que es la gastrulación. Espero que se haya entendido. Y si no, bueno.